El reporte epidemiológico por parte del señor Ministro de Salud, doctor Daniel Salas. Muchas gracias y un saludo especial a la Ministra de Economía y Comercio, quería Vicky, no, Victoria, ¿no? Y a Alexander Solís, también presidente de la Comisión de Emergencias, a todos los que están siguiendo la transmisión, un saludo especial. Hoy, al ser 8 de agosto, se registran 721 casos nuevos de COVID. Acá tenemos en esta distribución, o más bien en el desglose, son 135 que fueron confirmados por nexo epidemiológico y 586 por laboratorio. Sumamos a nivel nacional, en todos los casos confirmados, 22.802 casos. También tenemos 7.589 personas recuperadas en 80 cantones. 360 personas se encuentran hospitalizadas. Ha ido disminuyendo un poco la cifra, con 80 de ellas también que están en cuidados intensivos. El rango de edad va desde los 24 hasta los 87 años. Para hoy se reportan 10 lamentables fallecimientos. Son 7 hombres y 3 mujeres con un rango de edad de 55 a 93 años. Se contabiliza un total de 228 fallecimientos relacionados con COVID-19. Son 85 mujeres y 143 hombres con edades que han rondado desde los 23 hasta los 99 años. Y nuestro más sentido pésame a todos los familiares de estas personas que han fallecido. Hoy vamos a anunciar cambios en las medidas para los próximos días basados en análisis de riesgo, tanto desde el punto de vista de las proyecciones, que nos colabora de forma muy constante y con el más alto compromiso, lo que es la Universidad de Costa Rica a través del CIMPA, el Centro Integrado de Matemática Pura y Aplicada de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, y también obviamente de las matrices de riesgo, que ustedes ya conocen, son básicamente columnas y filas que se entrelazan en donde hemos puesto diferentes parámetros de riesgo y también para mitigar ese riesgo en todas las actividades que podemos estar contemplando. Entonces, con base en esos dos parámetros y también tomando en consideración que los alcaldes, que las cámaras han presentado su más alto nivel de compromiso para el cumplimiento, verificación constante de los protocolos, se anuncian una serie de ajustes a las medidas que ya teníamos contempladas para el mes de agosto. Con respecto a lo anterior, es muy importante tomar en consideración que hay 3 premisas que tenemos que estar cumpliendo, que tenemos que estar verificando. Entre más movilidad, entre más la gente salga de su cantón de residencia, obviamente para trabajo sabemos que eso es necesario, pero para otras actividades lo ideal es que no salgan, que hagan el consumo en la medida de lo posible dentro de su cantón, o sea, que vayan a supermercados, a restaurantes, a tiendas, en la medida de lo posible dentro de su cantón. Eso nos ayuda mucho a que no se extienda las redes de contactos y las cadenas de transmisión. Otro de los premisas muy importantes en todo esto es ese compromiso del mayor nivel de los gobiernos locales, al más alto nivel de los gobiernos locales y de las cámaras en el cumplimiento de los protocolos. Un apego estricto a los protocolos. Estamos depositando una confianza en ustedes para que justamente honren ese cumplimiento de protocolos. Y otra cosa es que es muy necesario que la población aumente también el uso de mascarillas y las caretas. Hemos visto que hay un buen porcentaje de la población que ya ha estado usándolas de forma continua, o constante más bien, pero lo más importante acá es que siempre que vayan a diferentes lugares en donde hay atención al público, estén utilizándola. No solamente la población que va a esos lugares, sino también los que están atendiendo en esos lugares. Recordemos que cuando hablamos de apertura, o que hay una apertura un poco mayor, no significa que esta apertura comercial es una apertura social.
siempre debemos movernos en burbujas sociales. Y cuando por un asunto, que obviamente es por la dinámica de la actividad, como en un restaurante, en donde un mesero, una mesera va a tomar la orden y que haya eventualmente algún grado de riesgo de ruptura de burbuja social, que se use el equipo de protección personal. Pero ocupamos que eso sea un compromiso constante de todos y todas también. Con respecto a lo anterior, yo quiero indicar que basados en parámetros del modelo de redes del CIMPA, del Centro de Investigación de Matemática Pura y Aplicada, y con base en proyecciones que tenemos entre ayer y hoy, justamente valorando el riesgo, se hace un nuevo escenario que contempla, y ahora don Alexander va a hablar en detalle de qué es esto, pero que contempla una restricción vehicular con un horario mayor, o sea que va a permitir un poco más de restricción vehicular, diferenciado entre semana a fines de semana, pero que va a ser unificado para todos los cantones en naranja y amarillo, excepto los que tienen una situación fronteriza especial. Y también contemplando que haya un nivel de distanciamiento un poco menor, o un porcentaje menor, para contemplar la apertura de restaurantes, de tiendas o de salas de belleza en medio incluso de la etapa de cierre o la etapa de menor apertura que está contemplada justamente para la siguiente semana. Esto básicamente se modeló con dos escenarios. Normalmente se toma en consideración que existe un 50%, y eso es importante indicarlo, que todos los modelos que hace CIMPA, ellos están ajustando los parámetros con lo último que tenemos, tanto en lo que es incubación, hospitalización, progreso del paciente para hospitalizarse, diferentes parámetros. Y también ellos han calculado, estimado que existe un 50% de distanciamiento social en apertura, tanto en cantones naranja como amarillo, y un 70% en la fase de cierre de cantones naranja. Entonces, lo que se hizo fue modelar con un 65 y un 60% de ese distanciamiento para entender cómo sería este fenómeno de esa apertura. Y los resultados que tenemos con esa modelación es que, por ejemplo, para lo que es hospitalización general, para por ejemplo, el 31 de agosto, con la proyección que tenemos al día de hoy, la configuración de 9-12, con las condiciones que habíamos considerado al día de hoy, tendríamos 173 personas hospitalizadas. Con el distanciamiento del 65% tendríamos 176.9 personas, y con el distanciamiento del 60%, 187 personas hospitalizadas. Con respecto a unidad de cuidados intensivos, tendríamos para esa fecha, para el 31 de agosto, 148 personas con el escenario actual en la proyección, 152 personas con el escenario de 60% de distanciamiento y 150.8 personas con el escenario de 65, o sea, básicamente 151. Como ustedes ven, son números que totalmente son tolerados por el sistema de salud, y justamente con base en esto, que esta es la evidencia, esto es lo que nos da, son parámetros, como indicaba anteriormente, tomados desde el punto de vista científico y con base en la experiencia de todo el comportamiento de distanciamiento que hemos visto en las semanas y meses previos, es que se está anunciando este cambio, que pues ya, como indicaba, el detalle lo va a tener don Alexander y también doña Victoria se va a referir al mismo, pero que justamente permite hacer ese ajuste en las medidas que ya se habían venido anunciando. Insisto, uso de mascarilla, cumplimiento estricto de protocolos, consumo, ojalá en la medida de lo posible local, no salir del cantón para hacer los consumos respectivos, y no rompimiento de burbujas sociales. Son esenciales porque recordemos que tenemos que aprender a vivir en medio de la pandemia, y que eso conlleva justamente que podamos tener esos compromisos para también poder tener la mayor apertura posible dentro de todos los
parámetros que vamos a estar manejando. Y ya los detalles pues los va a explicar don Alexander y también doña Victoria se va a referir al tema. Muchas gracias, señor ministro. Y precisamente el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís, se va a referir a ese arduo proceso de trabajo que ha tenido con los alcaldes, con los líderes comunales de nuestros diferentes barrios y comunidades, y además sobre los niveles de restricción y los cambios que van a haber a partir de la próxima semana. Don Alexander. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, señor ministro Salas, señora ministra Hernández y todas las personas que hoy nos están siguiendo por los diferentes medios. Tengan muy buenas tardes. Definitivamente también un agradecimiento enorme para las autoridades del IFAM, para la presidenta ejecutiva del IFAM, para las autoridades de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, su junta directiva y también la Asociación Nacional de Alcaldes, Intendentes e Intendentas y sus juntas directivas, así como sus direcciones ejecutivas, que durante la semana anterior hemos tenido sesiones de trabajo, y asimismo a los alcaldes, alcaldesas que nos han hecho llegar sus propuestas, sus solicitudes y sus programas de trabajo de estos planes cantonales y comunales de gestión de riesgo por COVID-19. Eso es lo que nos ha permitido avanzar en una construcción conjunta de soluciones, no solamente en la identificación de las prioridades para la protección de la salud y la vida, sino también en dar el oxígeno necesario para ir en una reactivación paulatina de las actividades económicas en cada uno de los cantones, conforme la situación de riesgo y el análisis de la evolución de la pandemia lo permitan. Hoy vamos a presentar algunos avances que tenemos de cara a esa construcción conjunta y la modelación que ya el ministro Salas ha mencionado y que además recoge varias de las propuestas de los diferentes sectores, tanto en la gestión municipal, como también se referirá doña Victoria en la gestión de las diferentes cámaras empresariales y las propuestas que nos han hecho llegar. Algunos avances los tomaremos hoy, los anunciaremos y ya se han modelado. Otros avances, el modelo, la condición epidemiológica actual no nos permite todavía avanzar en esa fase. No obstante, sí están considerados en la fase de apertura y se estarán considerando todas las propuestas, las sugerencias y los compromisos que ya están establecidos también para el nuevo modelo de gestión que estaremos trabajando para el mes de septiembre y que está basado en las proyecciones, el análisis de amenaza, de peligro de peligro de contagio que estamos haciendo en diferentes tipos de actividades por medio de esa matriz de riesgo a la que ya nos hemos referido, asimismo a la implementación de los protocolos de higiene y seguridad y los diferentes controles que también las autoridades municipales y empresariales se han comprometido para desarrollar. Asimismo, también se estarán considerando, conforme las propuestas que nos han llegado, según la disponibilidad y efectividad de los planes cantonales y comunitarios de gestión de riesgo por COVID que se comiencen a implementar. En términos de los cambios a la restricción vehicular sanitaria, se establecen los siguientes. A partir del próximo lunes 10 de agosto, se unificará la restricción vehicular en todo el país, de modo tal que tanto los cantones de alerta amarilla como los cantones en alerta a naranja tendrán una restricción vehicular sanitaria de lunes a viernes que va en la franja horaria entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche. Repito, independientemente del nivel de alerta de cada cantón, de lunes a viernes tendremos una restricción vehicular de 5 de la mañana a 9 de la noche y los sábados y domingos de las 5 de la mañana a las 7 de la noche. Eso en términos de las franjas horarias según sea entre semana o fin de semana. Para los cantones en alerta amarilla, durante todo el mes aplicará la distribución de placas ordinaria, la que hemos venido usando, salvo por supuesto la lista de excepciones que está debidamente publicada y al final voy a repasar el sitio donde podemos encontrarla. Recordar que la distribución de esas placas bajo la modalidad no circula para los cantones de alerta amarilla es lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0
y los sábados no circulan las placas pares 0, 2, 4, 6 y 8. Los domingos no circulan las placas impar 1, 3, 5, 7 y 9. En los cantones de alerta naranja operará durante la fase de cierre del 10 al 21 de agosto, repito, durante la fase de cierre, en los cantones de alerta naranja operará la circulación por placas de modo tal que se restringe a un día. Aquí tenemos un ciclo inverso, se restringe a un día entre semana y un día del fin de semana, siempre indicando salvo la lista de excepciones. Por lo tanto, las placas autorizadas para circular en los cantones de alerta naranja entre el 10 y el 21 de agosto se detallan a continuación. Lunes circularán las placas 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0. El sábado circularán las placas impar 1, 3, 5, 7 y 9 y el domingo las placas par 0, 2, 4, 6 y 8. También es importante recordar que los distritos en la zona fronteriza mantienen la restricción vehicular diferenciada por las características de la zona fronteriza que opera de las 5 de la mañana a las 5 de la tarde. Repito, distritos de zona fronteriza mantienen la restricción vehicular diferenciada 5 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos excluyendo de ese listado de distritos con restricción vehicular diferenciada por zona fronteriza a los distritos de Aguasarcas y Venecia del Cantón de San Carlos, dado que no tienen esa condición fronteriza. Es importante también resaltar que todas estas medidas, incluidas los escenarios de restricción vehicular, las pueden consultar en el sitio o el portal presidencia.go.cr /alertas. Repito, presidencia.go.cr /alertas. Finalmente, yo quiero mencionar y reflexionar que avanzamos hacia un modelo de responsabilidad conjunta. Eso es sumamente importante porque todos y todas debemos tomar el control en nuestras manos. Todos y todas somos responsables de sacar al país adelante y para eso necesitamos la máxima aplicación de nuestro esfuerzo para el cumplimiento de las medidas sanitarias que se recomiendan en este caso. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís. Doña Victoria Hernández, ella es la ministra de Economía, Industria y Comercio, les va a hablar directamente a todos esos comerciantes, pequeños y medianos negocios, de cómo va a incidir esta nueva restricción vehicular unificada para el país. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo para don Daniel Salas, ministro de Salud, don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, a los presidentes de las cámaras también con las que hemos venido muy en contacto y a mis compañeros del equipo económico, porque en realidad yo hoy soy la vocera de un trabajo en equipo que es liderado por doña Pilar Garrido. Como ustedes saben, hemos venido semana tras semana y día tras día sosteniendo conversaciones tanto con los presidentes de las cámaras como con muchos de ustedes que se han sentido directamente afectados por algunas de las medidas que nos hemos visto obligados a tomar. Hemos integrado un equipo de atención de ustedes mismos, donde colaboramos no solamente desde el Ministerio de Economía, desde el Ministerio de Salud, don Daniel tiene gente destacada, desde la Comisión Nacional de Emergencias, don Alex, y desde el Viceministerio de la Presidencia, en la figura de don Randall Otárola. Ok, hemos atendido estas inquietudes y tratando de canalizarlas hacia un modelo que bien plantean mis dos compañeros de mesa, de corresponsabilidad, de confianza, de una confianza que se construye sobre la base de un diálogo, sobre la base de fluir información, pero además ustedes nos la han pedido, nos han dicho, por favor, queremos realmente operar y estamos
con nuestros protocolos al día. Nosotros estamos realmente tratando de ajustar todas nuestras medidas, no solamente para garantizar seguridad en los clientes que atendemos, sino en las personas que nos colaboran y en nosotros mismos. Entonces, hemos dinamizado un trabajo muy intenso sobre la base de los protocolos. Con el apoyo de Naciones Unidas para el Desarrollo, hemos contratado un equipo de personas que tienen experiencia en todos estos temas de la continuidad del negocio, y estas personas generosamente también pues han capacitado gente que nosotros tenemos, y esto lo hemos venido contrastando con los modelos de gestión de riesgos que bien plantea don Alex, y con todo el tema de las medidas sanitarias desde la perspectiva epidemiológica que plantea don Daniel. ¿Qué sigue después del protocolo? O sea, nosotros aplicamos los protocolos y tenemos que entrar a un modelo de autorregulación. ¿Qué es eso? Yo mismo me controlo, yo mismo hago mi propia lista, yo le pongo a mi cliente en una forma visible qué estoy cumpliendo yo con este protocolo sectorial en los sectores que vamos a hacer mención ahora, y cuando yo cumplo con este protocolo sectorial, yo me autorregulo, y por supuesto vamos a contar, como bien lo plantea don Alexander Solís y don Daniel, con la colaboración en la inspección aleatoria por parte de las cámaras y también de la Policía Municipal. Pero es muy importante usted, quien consume estos productos y los servicios. Es fundamental que usted también se cuide y que no permanezca en un lugar que usted siente que no cumplen los protocolos. Es esencial que todos asumamos esa pequeña cuota de responsabilidad que tenemos, que al final es una gran cuota para amortiguar los índices de contagio. En la adaptación de esta que hemos venido trabajando, de este parque empresarial, donde tenemos sitios donde hay mucha conglomeración o sitios que hay poca pero hay mucho contacto, es donde hemos venido generando lo que nosotros llamamos los mitigadores. Siendo así, ¿verdad?, sobre esa base de una co-construcción, porque además los protocolos los hemos construido con ustedes, con los sectores. Entonces hemos procedido a identificar de cara a las reuniones, atendiendo sectores, valorando temas de gestión de riesgo, temas que planteó don Daniel en una forma muy cuidadosa al inicio de esta conferencia, la apertura de algunos de los siguientes sectores. Estaríamos habilitando los supermercados, que los supermercados, abastecedores y mini supers no tengan distinción de sectores, ¿verdad? Esto es a partir del próximo lunes. Estaríamos habilitando la operación de lunes al viernes de los restaurantes, sodas, cafeterías y plazas de comida. También de las tiendas y comercio en general y las tiendas por departamento. Salones de belleza, barberías y estéticas con cita. Como ustedes pueden ver, esto se va a habilitar con un aforo del 50% para los cantones con alerta naranja, confiando, como nos lo han pedido ustedes, y tenemos la certeza de que nos van a cumplir en el control de sus aforos, estrictas medidas, guardando los respectivos distanciamientos y atendiendo a todo este esquema de que ya es una nueva normalidad y que debe ser algo habitual en nosotros. Por lo tanto, por eso, gracias a un trabajo en equipo, no solo del equipo económico, sino del equipo de salud, comisión de emergencias, liderado por el presidente, hemos dado paso a la apertura de estas actividades. Muchísimas gracias desde ya, porque yo sé que ustedes nos van a responder. Gracias. Muchas gracias a la señora ministra de Economía, Industria y Comercio por referirse a cómo van a incidir estas medidas a los establecimientos comerciales, a nuestros pequeños y medianos comercios. Vamos a iniciar con el periodo de preguntas, recordando que los fines de semana estas preguntas son remotas. Vamos a leer las consultas, permítanme un segundo. La primera consulta es por parte de los medios digitales y esta la va a realizar, la envía Cristín Hidalgo de ameliarrueda.com. Esta consulta es para usted, don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencia.
Vemos que se mantiene la diferencia de restricciones entre amarillos y naranjas, es decir, un vehículo que transita en amarillo no podrá circular en una zona de alerta naranja. ¿Cómo se va a regular esto? Y nos consulta, eso sí, entre semana. Muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, como hemos mencionado y también como se indicó, los modelos, las proyecciones que determinan hacia qué escenarios vamos, han considerado todos estos escenarios de la restricción vehicular y también se ha identificado como la movilidad entre diferentes zonas, una movilidad ampliada, es lo que facilita esa transmisión del virus. Para eso se ha creado una estrategia que tiene excepciones a la restricción vehicular y lo que buscamos es que las personas que no tengan que salir a cosas distintas a trabajar, porque para eso están las excepciones y ya se han establecido así, que se mantengan dentro de las zonas que en este momento presentan el mayor riesgo, porque de lo contrario estaríamos generando un mayor contagio. Por eso las excepciones establecen claramente que ese día, en la fase de cierre, circula una vez a la semana el vehículo para atender las necesidades básicas, no para movernos ni a visitar personas ni a otras actividades, sino nada más para la realización de las actividades esenciales de abastecimiento, de compras que se tengan que desarrollar y, por supuesto, las actividades laborales están restringidas. En los cantones de alerta amarilla, pues la circulación de vehículos es más amplia. Sí se mantiene en esa condición y además hay una lista que está publicada también en la página que he mencionado, presidencia.go.cr/alertas, con las rutas nacionales e intercantonales que están permitidas, de modo tal que vamos a tener también en esa página el mapa con las rutas permitidas para que también las personas puedan identificar si tienen que moverse de un sitio a otro, por dónde lo podrían hacer. Les recuerdo, por favor, que lo importante es que tratemos de al máximo evitar movilizaciones innecesarias en nuestro cantón o hacia otros cantones. La siguiente consulta también es para el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander, por parte de Noticias Repretel. ¿Por qué no unificar también la restricción por placas y no solo el horario? La gente reporta a diario paradas de buses llenas porque las personas tienen que movilizarse y eso podría incidir en los contagios y difícilmente esas personas vayan a pasear o a fiestas porque tienen que movilizarse por distintas razones. ¿Por qué mantener esa diferencia? Hemos unificado para la fase de apertura la restricción vehicular entre los cantones en alerta naranja y amarilla, insisto, para la fase de apertura. Para la fase de cierre, que es la próxima semana, el modelo todavía no nos permite ampliar tantísimo esa capacidad de movilización. Lo que sí se ha hecho es ampliar los horarios en esta unificación y también se está solicitando a los transportistas por medio del CTP para que las unidades de transporte puedan funcionar a capacidad plena. Ha sido la tónica que en algún momento en los cierres también se reduce la disponibilidad de unidades de transporte. Se está solicitando que el transporte público en cualquiera de sus modalidades funcione a capacidad plena y con la ampliación de los horarios esperaríamos también que puedan escalonarse los horarios entre los trabajos para que tengamos más espacio de movilizarnos. Lo que ha ocurrido en las restricciones anteriores, que tal vez se hace referencia acá, es que posiblemente en esa franja de las 5 de la tarde muchas personas salen de sus trabajos y pues eso genera mayor aglomeración. Con la ampliación del horario, esto nos permitiría tener más posibilidad de diluir esos golpes de cola. Don Alexander, complementando también la pregunta de Repretel, nos envía qué otros tipos de negocios están en la lista para poder abrir en estos días según el modelo o la lista final y que no cambien hasta el 21 de agosto. Yo creo que sería más idóneo, doña Victoria, para la lista de comercios, me parece. ¿Qué otros tipos de negocios están en la lista para poder abrir en estos días según el modelo? ¿O está la lista final o cambia hasta el 21 de agosto? Gracias. Recordemos que para los días de martillo
habíamos publicado una lista. Esta lista incluye 40 actividades que digamos, caían en las excepciones. Esa lista sigue estando vigente, que era donde teníamos las ferreterías, teníamos otro tipo de negocios, cerrajerías. A esta lista adicionamos esto que planteamos hoy. Entonces, gracias por la pregunta, para que no se preste a confusión. Muchas gracias, doña Victoria. Continuamos con las consultas. Esta consulta es para usted, doña Victoria, por parte del medio regional Acontecer Herediano. ¿Cómo se va a mitigar a nivel económico que Estados Unidos y la Unión Europea no recomiendan al país en la lista de turistas? ¿Se ha tenido respuesta de otros poderes de la República del aporte solidario del 15% a su salario, tal como lo hizo el Poder Ejecutivo? En la medida de lo posible que usted considere, doña Victoria, que pueda aportar en esta pregunta, si no, complementamos con otros jerarcas. Ok. En la actividad turística y todas estas actividades económicas, pero sobre todo la turística, todo es un proceso. Y si bien es cierto, estamos desde el Ministerio de Turismo, mi compañero Gustavo, con el apoyo de doña Pilar, como ustedes vieron, se lanzaron muchas medidas esta semana. Lo que nosotros tenemos que ir ahí es, pues, mitigando efectos de imagen o de imagen internacional, que para eso tenemos el apoyo aquí del Ministerio de Salud y de la Comisión Nacional de Emergencia en cuanto a los niveles de contagio. Cada día, afortunadamente, tenemos más cantones amarillos. Tenemos que seguir en la práctica del turismo nacional. Es importante, siempre guardando las normas sanitarias y teniendo el cuidado y saliendo, como bien lo plantea don Daniel, en burbuja. Esto es un proceso con el que vamos lentamente, pero lo importante es ir todos los días a abonar un poquito de medidas, de acciones concretas sobre esta actividad e ir recogiendo resultados. Si bien es cierto, el turismo internacional es fundamental para el país, yo tengo la plena confianza que poco a poco vamos a ir trabajando en esos indicadores que dieron origen a ese comunicado. Con relación a las deducciones del Poder Ejecutivo, de salario, hasta donde yo conozco, solamente el Poder Ejecutivo se ha manifestado abiertamente al respecto. Muchas gracias. El señor Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, se va a referir al transporte público. Sí, gracias. Solamente para aclarar a el medio que consultó y yo hice la referencia, cuando hablo de capacidad plena me refiero a la flotilla, es decir, que no se reduzca la flotilla vehicular, no necesariamente la cantidad de personas en el autobús. Recordemos que hay un protocolo que establece todas las medidas de seguridad e higiene que se deben de seguir al abordaje del autobús y también que no deben viajar personas de pie en el autobús. Así que lo que estamos solicitando es que se disponga de la capacidad plena de unidades operando durante la fase de cierre. La siguiente pregunta es para el señor ministro de Salud, doctor Daniel Salas, nos pregunta Diario Extra. ¿Por qué si somos 5 millones de personas en toda Costa Rica y solo hay 220 muertos, el porcentaje es de 0.01%? ¿Por qué meten tanto miedo? Y además ahora encierran a toda la familia sin exámenes. Con la primera parte, justamente por las medidas que se han tomado, es que no tenemos una cantidad muchísimo mayor de fallecidos y de personas en cuidados intensivos. Por eso es que no ha colapsado el sistema de salud. Véanlo, dentro de Latinoamérica, más bien llevamos un récord de que no se ha colapsado el sistema de salud en 5 meses que llevamos de pandemia. Ya van casi 750,000 muertes en todo el mundo por COVID-19. Imagínense que eso ya a nivel mundial es un porcentaje altísimo de todas las muertes que se dan al año, altísimo. Y en Costa Rica no hemos visto eso justamente porque nos hemos cuidado, porque hemos tomado las medidas y porque la gente ha sido, en su gran mayoría, responsables. Y esa es la línea que tenemos que seguir trazando. Y con respecto a el asunto de lo de las familias, recordemos que, o las familias o los convivientes, en este momento no ha cambiado el hecho de que se ponen, desde que empezamos se pone en cuarentena a los contactos cercanos de las personas que salen positivas. En este momento lo único que cambió es que si una persona que ya está en cuarentena, que tiene convivencia usual, normal, día a día,
con una persona positiva y en el periodo de cuarentena desarrolla síntomas, ya lo damos por un caso positivo, un caso confirmado. Eso es lo único que ha cambiado. Aquí no es que, como lo plantea, de que hay un cambio de la metodología para que con personas que no son consideradas casos con toda la evidencia, se les pone la cuarentena. Igual ya estaban en cuarentena, ya son contactos que estaban en cuarentena. Simplemente en ese momento se considera un caso, pero no es que cambie las medidas de cuarentena. Pero yo creo que tengamos mucho cuidado con esto de decir que estamos metiendo miedo. O sea, estamos en un momento histórico y lo decimos todos los días. El mundo en su completitud, estamos en un momento histórico donde muchos países, potencias mundiales, han visto colapsados sus servicios. La gente se muere porque no puede ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Y aquí en Costa Rica, por dicha, no hemos llegado a ese punto. Y ha sido gracias a la responsabilidad de todos y todas y el cumplimiento de las medidas que hemos estado manejando. Muchas gracias, señor ministro. Continuamos con una pregunta que nos llega desde la zona norte por parte de Edgar Chinchilla, de Noticias Edgar Chinchilla, para don Alexander Solís de la Comisión Nacional de Emergencias. El centro hospital está a 60 kilómetros de la frontera. Los comerciantes piden analizar la posibilidad de alargar esa restricción fronteriza a comunidades más cercanas a la frontera, como Boca Tapada. Los vecinos de Pital no pueden salir ni 200 metros al centro, pese a estar tan lejos de la frontera. ¿Se podría valorar esa posibilidad, don Alexander? Muchísimas gracias. Hemos mencionado en varias oportunidades que cada uno de los casos se está analizando en forma permanente. Esta semana se analizó gran parte de la zona y se identificaron los distritos que podían salir de esa condición. No obstante, pues para la próxima semana se volverán a analizar los casos y de observarse condiciones que nos permitan relajar esa restricción en esos sitios, también se anunciará. Bueno, no tenemos más consultas por parte de los medios de comunicación nacionales y regionales. Señor ministro, si usted quiere dar un mensaje final, y doña Victoria, don Alexander, reiterar alguna de estas medidas ya anunciadas para que las personas puedan estar con tranquilidad en sus casas y tener los datos a mano. No, el mensaje final es, como hemos indicado, que podamos tener más flexibilización en la restricción vehicular, en la apertura de establecimientos, también conlleva una responsabilidad de todos y todas, como lo hemos visto desde el inicio. Y yo de verdad que estoy muy confiado en que la responsabilidad también de los gobiernos locales, de los alcaldes, de las cámaras, va a hacerse cumplir en medio de todas estas fases. Y lo que hemos venido diciendo, vean, la vida solo se vive una vez. Este es un año sumamente difícil, particular, diferente. Y el hecho que podamos cuidarnos todos y todas para que la mayor cantidad posible de personas puedan estar el próximo año con nosotros. Eso solamente, también esa oportunidad la vamos a tener solamente una vez, de poder cuidarnos así, de esta forma como lo estamos haciendo. Posiblemente no se va a repetir. Esto ocurre una vez cada 100 años. Entonces no lo vean como el asunto de que qué pereza las medidas, que el desgastamiento, véanlo como la oportunidad de cuidarnos, que es una generación que nos tocó a todos, adultos, mayores, niños, que por cierto, los niños también es importante que usen su protección, los mayores de 2 años, que he visto también que muchos encargados no andan con esa protección con los niños. Pero vuelvo al punto, o sea, es una oportunidad única que tenemos de cuidarnos como país, como sociedad, como personas. No se va a repetir. Y yo sé que muchos quieren ya que termine esto, pero todavía no es el gobierno, no es nadie más que está metiendo estas medidas, es el virus que nos obliga a cuidarnos para que no se mueran más personas. Estas 228 fallecimientos son muy lamentables todos, y todas las familias están en este momento con tristeza enorme, y pueden haber sido muchísimos más, y sabemos que van a haber más fallecimientos, pero en la medida que nos responsabilicemos y que nos cuidemos, vamos a tener la menor cantidad posible de personas fallecidas por el COVID-19. Aquí lo que no queremos es, de verdad, que esto se empiece a aumentar, que tengamos una cantidad enorme de fallecimientos por COVID-19. Gracias, señor ministro de Salud, doctor Daniel Salas. Don Alexander, doña Victoria, si quieren reiterar algún mensaje a la población, doña Vicky, por favor. Bueno, primero que nada, agradecer el trabajo en equipo. Eso es muy importante.
digamos, la amplitud de cómo vamos cada día integrando más variables en la toma de decisiones, gracias a don Daniel, don Alex y obviamente el presidente de la República por su apertura. Segundo, depositar mucha confianza en ustedes, agradecer esa manifestación clara de asumir una corresponsabilidad, dueños y dueñas de locales comerciales. Nuestro interés es favorecer la masa de empleos que genera el sector comercio, realmente, y en la parte de restaurantes y servicios. Confiamos plenamente, hemos visitado lugares, vamos a seguir visitando lugares, centros comerciales, lugares, digamos, de afluencia pública, pero bien lo saben ustedes, con ustedes ahí nos hemos visto en cámaras muchas veces y nos vamos a seguir viendo, vamos a estar de cerca, vamos a seguir trabajando en forma muy ordenada, disciplinados en lo que nos proponemos, como dice don Daniel, para evitar esos niveles de contagio y llegar a situaciones más tristes y más dolorosas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias desde ya, porque yo sé que todos aquí estamos con la camiseta puesta, vamos por el país, por los empleos, por la reactivación económica. Quiero que los negocios se empoderen realmente y crean que así como se dedican con pasión a sus actividades, van a cumplir con pasión esos protocolos, van a cuidar a sus colaboradores y a sus clientes. Así que muchas gracias. Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, para cerrar. Muchísimas gracias. Yo quiero citar una frase que no es de mi autoría, la leí, y dice que los peligros que asustan a las personas no son los mismos riesgos que nos matan. Y en este caso vivimos frente a ese escenario. Nosotros tenemos que comprender en qué contexto de riesgo nos estamos manejando y también entender que cada uno y cada una de nosotros tiene la posibilidad de administrar ese riesgo y que juntos y juntas podemos salir de esta situación garantizando que nos enfermemos menos y que también nuestros servicios de salud tengan la capacidad para darnos esa atención, garantizando que podamos llegar también oportunamente a los servicios de salud para tener una gran posibilidad de sobrevivir si es que enfermamos de este virus. No podemos quedarnos en nuestras casas viendo cómo pasan las cosas, no podemos seguir deambulando por las calles, contaminando, contagiando a otras personas. Cada uno y cada una de nosotros tiene esa responsabilidad en sus manos y yo también confío muchísimo en el compromiso que las autoridades municipales, las autoridades comunales han asumido y han manifestado en estas últimas semanas y que también han venido trabajando durante todos estos 5 meses en sus municipalidades, en sus territorios. Confiamos mucho en todo este proceso que hemos iniciado y que durante el mes de septiembre vamos a trabajar más fuertemente para tener disponibles esos planes municipales de gestión de riesgo por COVID para que juntos y juntas podamos salir. Muchísimas gracias, ese es mi mensaje de esperanza. Muy buenas tardes y que tengamos un muy buen fin de semana. Muchas gracias a don Alexander Solís y recordarle la nueva actualización de medidas para aplanar la curva de contagio está en el sitio web presidencia.go.cr/inclinada alertas. Ya puede consultarlas.